Todavía seguimos con estos principios. Entramos ahora al tercer principio. ¿Me recuerdan cuál es el primero? Ayúdenme, ¿cuál es el primero? ¿Cómo? Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. ¿Cuál es el segundo? Yo morí con Cristo. ¿Y ahora cuál es el tercero? Cristo vive en mí. Cristo murió por mí. Él lo hizo todo por mí, pero me tomó en cuenta en su muerte. Yo también morí con Él. Ahora también he resucitado con Él. Y por eso ahora Él, ¿qué? Vive en mí. Vive en mí. Cristo vive en mí. Y aquí tenemos, Cristo vive en mí, primero por sí mismo, y segundo, por medio del Espíritu Santo, para que yo pueda ser siempre un vencedor sobre la naturaleza pecaminosa. Así que, ¿cuál es el secreto para ser vencedor sobre los deseos de la carne? ¿Cuál es el secreto? Que Cristo vive en mí, por medio de su Espíritu Santo, directamente y por medio de su Espíritu Santo. Cuando Cristo vive en mí satisfecho, eso es una bendición, ¿verdad? Pero si vive en mí insatisfecho, porque no lo adoro, porque no le agrado, porque no soy fiel a Él, porque constantemente estoy en desobediencia, porque no hago lo que le agrada, lo que es su voluntad, porque no oro, porque no estudio la palabra, porque no evangelizo, porque no hago la obra de Él, porque no estoy dispuesto a hacer lo que Él quiere. ¿Está contento el Señor viviendo en mí? Ayúdenme. ¿Está contento el Señor viviendo en mí? ¿Y de quién es esa responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad? De cada uno de nosotros. Y eso es lo que estamos aprendiendo y por eso estamos aquí y quiero que lo tomen muy en cuenta. La tarea. ¿Cuál es la primera tarea? Romanos 5 y 6, que ya les di una amiguita aquí. ¿Y ahora cuál sigue? Romanos 7 y 8. Les voy a dar una idea de Romanos 7 para que no se vayan a confundir, así que anótenla porque eso no está escrito aquí. Les voy a dar una idea. Se van a encontrar con Romanos 7 diciendo una serie de cosas como estas. Como si Pablo está diciendo: yo soy un miserable porque yo no puedo ser un cristiano genuino. Yo soy un miserable porque yo no puedo vivir una vida que le agrada a Dios. Algunos interpretan eso, que Pablo lo que estaba diciendo, que él no podía vivir una vida cristiana porque él quería hacer lo bueno y terminaba haciendo lo malo. Así que Pablo no era un buen cristiano. Y yo tengo la excusa para predicar, porque si Pablo, imagínense, el siervo de Dios, está confesando que él siempre quería hacer lo bueno y terminaba haciendo lo malo, entonces ¿quién soy yo para ser diferente? Esa es una pésima, mala interpretación. Lo que Romanos 7 enseña, y aquí tomen esto para que lo vean cuando lo estén estudiando, lo que Romanos 7 enseña es: un judío que quiere vivir como legítimo judío, si quiere vivir como legítimo judío con su propia fuerza, será un fracasado. Un cristiano que quiere agradar a Dios en todo con sus propias fuerzas, siempre será alguien fracasado, nunca lo podrá, porque ese cristiano, por tener algunos conocimientos bíblicos, sabe lo bueno que quiere hacer, pero termina haciendo lo malo, porque lo está haciendo con su propia fuerza. Eso es lo que dice Romanos 7. Pero luego entra Romanos 8, y Romanos 8 nos dice: para vivir una vida cristiana es con el Espíritu Santo. Ya les di una idea de cómo van a estudiar esos dos capítulos, ¿verdad? Ya la tienen. Así que a estudiar esos dos capítulos y van a encontrar cómo es que el Espíritu Santo te puede ayudar a llevar una vida legítima, una vida en la que
como no es con tu propia fuerza, sino con la ayuda del Espíritu Santo, siempre vas a ser un vencedor. Y no vas a ser un miserable, sino que siempre vas a ser un vencedor. Y ese capítulo 8 es riquísimo. Yo creo que vale la pena comenzar a estudiarlo desde ya. Comience con el 5 y 6 y luego en su momento estudien 7 y 8. Yo les decía al principio que cuando a mí se me decía que yo tenía que morir al pecado, yo me preguntaba ¿cómo? Y algunos me respondían, tienes que quebrantar tu corazón. Pero hoy yo me doy cuenta que uno no puede quebrantar el corazón lo quebranta Dios, ¿cierto? Tú en tu fuerza quieres quebrantar tu corazón, ¿y cómo lo vas a hacer? Pero cuando aprendí que en la gracia de Dios morí con Cristo y que el viejo hombre fue crucificado y que yo morí al pecado, ahora soy libre para vivir una vida nueva en Cristo, ¿verdad que sí? Ya no tengo que morir. Lo que tengo, ¿sabe qué es la responsabilidad que tenemos ahora? No es la de morir al pecado. Alguien va a decir, pero Pablo dice que todos los días moría. Y sí, es verdad, Pablo decía eso, pero ¿sabe lo que Pablo quería decir con eso? Escúchenme, para que no tengan problemas con la gente cuando le saca con eso. Lo que Pablo quería decir cuando decía que todos los días moría, era que todos los días él estaba dispuesto a morir por Cristo, es decir, entregar su vida, que fuera sacrificada, que lo llevaran a la cárcel, que lo mataran si fuera posible. Todos los días él estaba dispuesto a morir por Cristo. Eso es lo que quiere decir. Pero en cuanto a la muerte al pecado, es una sola vez y para siempre, así como fue con Cristo. No lo olviden, ténganlo en cuenta. Lo que sí nos corresponde a nosotros hoy día es renunciar a nosotros, a nuestra voluntad, a lo que queremos hacer. Dice que si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz. Ya hemos escuchado eso aquí. Y si no lo recuerda, vaya a la página y escuche esa situación que se plantea con respecto a llevar nuestra cruz diariamente. Por favor, sean diligentes, tengan hambre, sed del conocimiento de Dios, no teóricamente, sino espiritualmente, y verán los cambios grandes que hay en su vida. Estos tres principios, ¿me lo recuerdan cuáles son? Primero, Cristo murió por mí. Segundo, yo morí con Cristo. Y tercero, Cristo vive en mí. La única manera de yo apropiarme de esos tres principios, mire lo que dice la Escritura. ¿Cómo apropiarnos de estos tres principios? ¿Cómo vivirlos? Quiero que vean esto, lo que dice la palabra. Vamos a ver ese mismo texto completo ahora y mire lo que dice. Escuchen bien. Gálatas 2:20. Observen. Con Cristo he sido crucificado. Perdón, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, o sea, en el cuerpo, ¿la vivo cómo? ¿La vivo cómo? No me digan por la fe, porque ahí no dice la fe sola. ¿Qué dice? Por la fe en el Hijo de Dios, si le creo a Él. Vamos a leer de nuevo el texto. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, si Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí, ¿estará Él después de haber entregado su vida para morir por mí, estará hoy dispuesto a ayudarme? ¿Sí o no? Si se entregó por mí, con mayor razón me va a extender su amor y su misericordia para fortalecerme, para ayudarme en todo. Por eso Pablo dice, lo que ahora vivo en la lucha diaria, no lo vivo en mi fuerza, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso es lo que les decía de Romanos 7 y 8, en la ayuda absoluta del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pablo? Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo ¿cómo? Por la fe del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. El secreto para aceptar y vivir estos tres principios es la fe en Jesucristo, pero por la gracia de Dios, en el Espíritu Santo,
con la ayuda absoluta del Espíritu Santo. No te dejes el lujo de decir que vives por la fe. La fe se fortalece en la palabra. La fe se fortalece en la relación personal. Una pareja que se casa y verdaderamente se aman y se respetan, cada día que pasa se conocen más. Conocen sus defectos, conocen todo lo bueno que tienen, todo lo malo, pero como se aman, se corrigen, se ayudan, y cada día hay una necesidad de vivir el uno para el otro, ¿sí o no? Dígame, ¿sí o no? Eso es lo que ocurre con el Señor. Cada día que tú vives en esa comunión, tú creces en esa relación, tú creces en esa comunión. Y como tú no lo ves, yo puedo ver a mi esposa a las 24 horas, pero yo al Espíritu Santo no lo veo. Entonces, para poderlo ver, tengo que verlo con los ojos de la fe. No con los ojos de la vista, sino con los ojos de la fe.